Buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos a que todo el mundo se acabe de conectar y en 2 minutos comenzamos con nuestro webinar de hoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González. Soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva el título Claves de éxito para la buena gestión y previsión de tesorería. Este webinar está patrocinado por la empresa Agicap, que es una empresa especialista en lo que es gestión de tesorería y como ellos mismos se definen, su objetivo principal es conseguir que la gestión de la tesorería llegue a ser un placer para el tesorero. Bueno, todos somos conscientes que el contexto vivido en los 2 últimos años y las previsiones que existen para lo que es el corto plazo, pues ha devuelto un papel especial a lo que es el rol del tesorero. Y hay una cosa muy importante y es que ha puesto de manifiesto al mismo tiempo las fortalezas y las debilidades de nuestros sistemas de gestión de tesorería. Tanto el contexto nacional como internacional lo que han hecho ha sido generar un impacto en la gran mayoría de las empresas, un impacto negativo en la parte de la tesorería. Y han devuelto el foco a aspectos fundamentales como son el tema de la morosidad, el tema del working capital y muy especialmente a lo que es la liquidez y el control de cara al negocio. Desde mi punto de vista siempre he mantenido que la contabilidad lo que hace es darnos una foto fiable, una foto oficial de lo que es la situación de la compañía, pero que si realmente queremos analizar cuál es la situación real o lo que estamos viviendo, pues lo que tenemos que hacer es mirar hacia la tesorería. Porque la tesorería al final es el indicador más claro y más fiable de lo que es la tendencia de nuestro negocio y además nos puede ayudar a anticiparnos a posibles problemas futuros que son detectados indudablemente en un primer momento gracias a la situación de nuestra liquidez y de nuestra caja. Pues de todo esto nos van a hablar hoy nuestros invitados. Por un lado tenemos a Rocío López Almodóvar, que es la Territory Manager en Agicap y que nos va a hacer una presentación sobre cómo ser eficaz en lo que es todo el proceso de nuestra gestión de la tesorería. Y además, sobre todo, cómo poder hacer para asegurar el efectivo, apoyándonos en herramientas como son el tema de las previsiones y la elaboración de unos escenarios correctos para lo que es nuestra gestión de tesorería. En la presentación también vamos a tener con nosotros a Rafael Castilla, que es CEO y cofundador de la empresa Tribu APP, y nos contará el caso real vivido por ellos en lo que es la gestión de la tesorería y cuál es su experiencia con Agicap. Lo que es el webinar durará aproximadamente 1 hora.
y os rogamos que las preguntas que podáis tener y vayan surgiendo, pues las hagáis directamente a través del icono de preguntas de la propia herramienta y nosotros se las trasladaremos al final del webinar a los presentadores. Bueno, pues por mi parte nada más, solo pedir, Rocío, si puedes encender ya tu cámara y tu micrófono. Hola. Hola, Buenos muy días, buenos Miguel días. Ángel. ¿Me oyes Pues correctamente? sí, se te oye perfectamente. A partir de aquí te cedo el rol de presentadora Es- y lo dejo en tus manos. Estupendo. Muy bien, se Pues ve perfectamente la presentación. estupendo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, tanto a ti como a todos los inscritos que a día de hoy nos acompañan y sobre todo por regalarnos, digamos, este tiempo que sabemos que a día de hoy es una de las cosas más valiosas para cada uno de nosotros. Como bien comentaba Miguel Ángel, el tema que hoy nos trae aquí es el poder compartir lo que nosotros humildemente consideramos que son las claves para poder garantizar una buena gestión y sobre todo una buena previsión de lo que es la tesorería. ¿Por qué hacemos esto? Porque como comentaba Miguel Ángel, nosotros en Agicap lo que hacemos es un software de gestión y previsión de la tesorería. Somos líderes actualmente en el mercado europeo y entonces lo que hemos querido hacer en esta sesión es aglutinar todo el conocimiento que tenemos gracias a nuestros clientes y también al expertise que nosotros tenemos en el área para, con el conocimiento que tenemos, definir lo que serían las claves para poder responder a las 6 grandes preguntas que ahora mismo nos estamos planteando con lo que a gestión de tesorería se refiere. En ese aspecto, a ver un segundo, ahí está, bueno, estaré yo como Territory Manager porque, bueno, simplemente a modo, yo he trabajado como analista financiero, conozco el producto y estoy en contacto directo con los principales directores financieros de las empresas, digamos, de un tamaño que puede ser variante desde una enterprise, que es lo que nosotros podríamos denominar un tamaño más grande, hasta las empresas más pequeñas para saber el día a día de realmente cuáles son los retos de una gestión tesorera. Dicho esto, como comentábamos, vamos a tener la siguiente agenda, en el que antes de poder meternos en materia, sí que nos parece importante, y a coalición con lo que comentábamos con Miguel Ángel al principio, hacer un repaso como cuál es la situación actual, es decir, no podemos obviar el cambio de reglas que hemos tenido ahora para a partir de ahí ver cómo esto impacta y ver cómo tenemos que mejorar nuestra tesorería en este sentido. Dicho lo cual, ahora mismo las empresas españolas en este contexto 2021-2022 se enfrentan a un cambio de contexto y un cambio de paradigma sin precedente prácticamente. Aquí hemos puesto algunos de los principales retos o cambios del contexto que consideramos que es más importante. Creo que evidentemente cada uno de vosotros se habrá encontrado incluso con más o con varios de ellos. A mí personalmente me gusta aglutinarlos, digamos, en 3 grandes bloques, quizá 4. El primero son las reglas de juego con respecto a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Por una parte, tenemos a los proveedores, que es una de las partes a que nosotros nos están afectando más. Tenemos problemas de stock, tenemos problemas de relaciones con ellos, en el sentido de que relaciones de proveedor-cliente que habían estado estandarizadas de 5, 10 años, incluso más, con unas reglas marcadas, una confianza asegurada, ahora se cambia. Los proveedores nos exigen plazos más cortos, a lo mejor unas tarifas un poco más elevadas, la inflación nos afecta a todos al fin y al cabo. Y entonces esto nos exige a nosotros como empresa tener unos plazos mucho más cortoplacistas. Y a la vez, como clientes o a nuestros clientes, se nos genera, digamos, una morosidad o un retraso en los pagos que evidentemente nos hace estas tensiones en lo que es nuestro circulante, ¿no? Tenemos que estar muchísimo más atentos a qué es lo que está pasando y nos enlazaría a otro de los puntos que recalcamos aquí, el estupendo. Ya sabemos que tenemos un cambio en lo que cuándo me entra el dinero y cuándo me sale. Tenemos unas tensiones de tesorería. ¿Y en qué se deriva? En que las reuniones que hace un par de años podían ser mensuales o con una periodicidad, digamos, más larga en el tiempo, se convierten en toques de nuestro jefe al despacho diciéndonos, José, ¿cuánto dinero tenemos ahora? ¿Podemos gastarnos? Y la necesidad de tener una respuesta inmediata. Los plazos han cambiado. Y en este aspecto, los plazos cambian porque la incertidumbre aumenta. La incertidumbre aumenta tanto en el territorio nacional para las empresas que
trabajan en el territorio, digamos, nacional como en internacional. Incluso puede ser un poco, o será mucho más complejo cuando estamos en mercados internacionales. Llevamos varios años en el que el contexto definitivamente no ayuda. Nuevas barreras a nivel aranceles, problemas de comunicación, el tema de la logística, el no poder tener acceso a diferentes vías de comunicación o de logística como teníamos antes. Y esto se reduce o se traduce también en una necesidad de seguridad, ¿no? La incertidumbre intenta que todas las empresas se quieran proteger lo máximo posible. ¿Y cómo se protege lo máximo posible? Estando preparado para todo. Es decir, quiero intentar coger todos los recursos disponibles para estar preparado para todo lo que pueda pasar. Eso se está traduciendo en una de las cosas que afectan más a la gestión diaria de un tesorero, que es muchísimas más cuentas bancarias, muchísimas más entidades y muchísimos más recursos que tenemos que controlar. Tenemos que controlar mucho más riesgo vivo de nuestra empresa y eso evidentemente es un reto. Esto además se junta con una reducción en los recursos de una empresa en el sentido, disculpadme, problemas del directo, una menor disponibilidad de los recursos. Perdón, una menor disponibilidad de los recursos, en el sentido de que hay una reducción de costes, tanto sea por personal, tanto sea por herramientas. Entonces tenemos un reto mayor con unos recursos menores. Y esto es uno de los retos que nosotros tenemos que afrontar a día de hoy. Dicho lo cual, si lo ponemos en cifras, como comentaba efectivamente Miguel Ángel al principio, prácticamente la mitad de las empresas españolas, esto es verdad que no estamos diciendo nada nuevo, pero siempre aportar datos nos da un poco de visión y puede materializar lo que estamos hablando. Prácticamente la mitad de las empresas aseguran tener una situación o un impacto negativo sobre la tesorería, que como bien decía Miguel Ángel, es lo que nos refleja realmente la salud financiera de lo que está pasando en nuestra empresa. ¿Y por qué? Pues bien, un 26% por unas tensiones de liquidez directamente, un 27% porque tienen clientes en situación de morosidad y por lo tanto una situación un poco complicada, estaremos de acuerdo, o incluso hay unas empresas en las que están en impago a proveedores o acreedores. Dicho esto, y habiendo dado un poquito de contexto a lo que hoy nos atañe, por supuesto, estaría encantada de si hay algún comentario, alguna cosa que a lo mejor consideréis que es digno que podamos comentar. A mí me encanta discutir y poder enriquecer estas sesiones con la audiencia de calidad que tenemos hoy, digamos, o de alto rango, para que lo sigamos discutiendo. Pero para no hacer más extenso esta presentación, sí que me gustaría pasar a, teniendo este contexto, tenemos que entender que la tesorería, y estaremos todos de acuerdo en este punto, se ha vuelto el aliado para garantizar la supervivencia y el crecimiento de la empresa. Para eso, yo soy partidaria de desgranar. Cuando tenemos un problema, vamos a desgranar en pequeñas piezas para saber cómo abordar cada una de ellas con mayor detalle. En este aspecto, la tesorería se ha vuelto este aliado por tres motivos principales. El primero nos está diciendo el saldo real de cuánto dinero tengo hoy para cada una de mis entidades, para cada una de mis herramientas bancarias, para cada una de mis cuentas. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Bien, el segundo punto, lo que nos refleja o lo que la tesorería nos permite es, más allá de la facturación, que a veces es un elemento que evidentemente es necesario, pero se puede desvirtuar un poco, es tener claro de dónde me entra y de dónde me sale el dinero. Dinero real. ¿De dónde puedo hacer yo inversiones o de dónde puedo hacer desinversiones para realmente garantizar el working capital de mi empresa? Esto es el goteo por cliente, por proveedor, por acreedor, por devolución de intereses, etcétera, de nuestra tesorería. Tenemos que invertir tiempo en el análisis. Y luego el último punto, y es el que nos hace esta proyección en el que nosotros apostamos de manera firme, es... Rocío, perdona, es que se te está oyendo un poquito mal ahora mismo. Si te puedes acercar un poquito, quizás sea por cercanía. ¿No? Se ha perdido el sonido. A ver, perdona. ¿Hola? Sí, ahora parece que tenemos recuperado. Problemas del directo. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Voy a intentar hablar más alto y más despacio de todas maneras si esto pudiese ser de utilidad para los asistentes del webinar. Si en algún momento necesitáis cualquier corrección, decídmelo sin problema, por favor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Entonces, ¿hasta aquí se me ha oído con claridad o es mejor que repita algún punto, Miguel Ángel? Sí, no, nos hemos quedado en, bueno, estabas en el punto de conocer de dónde entraba y de dónde salía todo el dinero, la importancia que tiene el poder conocer todos los inflows y los outflows. ¿Ok? Estupendo, perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Y entonces, Ah, una vez este segundo punto, lo que decíamos es la importancia de controlar lo que está pasando en tiempo real en nuestra empresa. Pero nosotros lo que tenemos también que hacer es hacer una proyección a futuros. Es decir, no nos conformamos o ya no nos podemos conformar con ver el presente. Tenemos que hacer una proyección lo más asegurada posible y más fiable posible de cuánto voy a tener en los próximos días, semanas, meses, etc. Sabiendo esto, nosotros lo que queremos hacer aquí es responder a las principales inquietudes de la gestión de la tesorería y las claves para poder solventarlas. Dicho lo cual, nosotros hemos seleccionado 6 grandes cuestiones que tanto empresas más grandes como empresas más pequeñas se plantean a día de hoy a diferentes niveles, por supuesto, y nuestras claves para poder solventarlas con la mayor brevedad y eficacia posible. Evidentemente vamos a seguir un orden, digamos, en el que vamos de una manera más básica o más sencilla a la que podría ser un poquito más compleja. En este aspecto, lo primero que necesitamos saber, y en esto creo que estaremos todos de acuerdo, es hacer una muy buena diferenciación entre lo que es la contabilidad y lo que es el efectivo, es decir, la tesorería. En este aspecto, una de las preguntas que a nosotros se nos hace más es, o lo que queremos decir con Agicap es, si sabemos que mi contabilidad me está diciendo que tengo beneficios, ¿por qué no lo estoy viendo en mis cuentas bancarias? ¿Por qué no lo veo en mi empresa? ¿Por qué no tengo capacidad de pago? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que identificar muy claramente qué es una cosa, qué es otra. Tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre los pagos y los gastos. ¿Cuáles son los plazos de cada uno de ellos? No son los mismos. Tenemos que tenerlo claro y poder tomar decisiones con respecto a estas diferencias. Además, nosotros lo que sí que creemos y que puede ser interesante para empresas de un tamaño quizá un poco más grande es la conversión de los PIGs en forecast. Es decir, esto es lo único que podemos tener a nivel de relación entre contabilidad y tesorería, pero es muy importante tener muy claras estas dos diferencias para que la contabilidad, si bien es importantísima y fundamental para niveles impositivos, de administración, de seguimiento, no nos da en muchas ocasiones la imagen de realmente cómo está nuestra empresa. El segundo punto es la actualización de la información prácticamente diaria. A día de hoy, las decisiones que se tienen que tomar requieren una agilidad sin igual. Se tienen que tomar decisiones de una hora para otra. Se pueden perder. Hemos puesto el ejemplo de un descuento temporal, pero es tan fácil o tan genérico como ¿me puedo permitir este proyecto? ¿Puedo acceder a esta financiación? ¿Tengo que acceder a esta otra? Las casuísticas son sin iguales, es decir, necesitamos tener la seguridad de poder responder a estas preguntas o a estos retos diarios con la mayor agilidad posible. Para eso, nosotros recomendamos la información y la actualización de todos los datos en tiempo real y tener nosotros el control de la empresa y no a la inversa. Necesitamos tomar decisiones ágilmente y, sobre todo, y esto es un punto muy importante, implementar correcciones de manera ágil. No tiene que ser a pasado, no. Ya lo estoy viendo, ya sé a dónde vamos a corregirlo ya. Los siguientes puntos es la estructuración de un cuadro de mando personalizado, una arborescencia, digamos. Aquí nosotros somos partidarios de eliminar el error que se tiende a hacer, humildemente de nuevo, es consejo, ¿no? Lo que nosotros consideramos es clave, es dejar de tener una arborescencia de tesorería basada en nuestra contabilidad. Lo que queremos saber cuando tenemos una tensión de tesorería es cómo podemos evitarla. Lo primero que tenemos que hacer es cómo la podemos evitar. Si no la podemos evitar, evidentemente tenemos que buscar los recursos para solventar esta tesorería, esta tensión. Pero lo primero que tenemos que saber es
¿Puedo yo con mis recursos, con mi working capital, solventarlo? Para eso lo primero que tenemos que saber es cuáles son las principales partidas, principales clientes, sobre todo. Nosotros recomendamos clientes. Nosotros particularmente somos muy partidarios y aprovecho este espacio para recomendar el sistema ABC, en el que tenemos segmentados nuestros clientes por mayor o menor grado de facturación con lo que a nuestra empresa se refiere, y para aquellos que son en el grupo A, digamos, estas empresas que son más importantes, tener un seguimiento muy detallado de cada uno de ellos. Esto también nos permite, comentábamos en los primeros puntos, que tenemos un grado de morosidad muy importante. Si sabemos quiénes son los principales clientes que nos pueden dar una morosidad, tenemos que tenerlos controlados para poder decirle a mi departamento de cobros o de comercial que tiene que hacer hincapié en nuestra relación con este cliente para, en la medida de lo posible, recortar la morosidad al máximo posible y, por supuestísimo, intentar que los periodos que se están dando ahora de retraso en el pago de las facturas, si no se pueden reducir, por lo menos tenerlos controlados para la hora de hacer las previsiones, de lo que vamos a hablar más adelante. Esto es con respecto a los inflows, pero evidentemente tenemos que hablar de los outflows. También tenemos que hablar con los proveedores. Ahora mismo, en función de los sectores, la relación con los proveedores está cambiando muchísimo. Hay empresas con las que he hablado que se han tenido que ver desplazar su core business, su centro de producción de un país a otro, precisamente por la relación con los proveedores. Porque de repente los plazos cambian y una empresa no se lo puede permitir y tienen que cambiar nada más y nada menos que todo su centro productivo de un país a otro. Y entonces, para poder tener estas conversaciones con los proveedores y saber hasta qué punto nos interesa cambiar de un proveedor a otro, podemos negociar con un proveedor más o menos, necesitamos saber la información y cuál es el detalle que tenemos. Entonces, en esto nosotros somos partidarios igualmente de no conformarnos con una partida contable de pagos a proveedores o compras, sino de poder tener el detalle de aquellos proveedores que son más importantes para nosotros, saber cuál ha sido nuestro compromiso con ellos para los últimos meses, semanas. Es verdad que a nivel de negociación suele ser un poco más complicado, pero a nivel meses y anuales, porque también es muy interesante poder hacer comparaciones a la hora de las negociaciones con ellos. Con respecto al cuarto, ahora mismo nosotros apostamos por una visión a futuro. Tenemos que proyectar y ya no vale el medio plazo, el cuarter, el trimestre, el semestre. Necesitamos saber cuánto dinero vamos a tener mañana. Perdona, vuelve a haber algún tipo de problema con el sonido tuyo. Se te vuelve a ir bajo. ¿Y ahora? Ahora mejor. Vale, pues entonces disculparme por el primer plano tan cerca de la cámara, pero bueno, intentaré hacerlo con naturalidad, digamos. Gracias, Miguel Ángel, de nuevo. Y perdonad a todos por estos pequeños problemas técnicos. Retomo lo que decía. Estamos hablando de proyecciones a futuros. Uno de los ejemplos que hemos querido poner aquí a nivel gran pregunta que se está haciendo las empresas es, teniendo en cuenta mi estacionalidad, ¿puedo garantizar la viabilidad de mi empresa? Este es uno de los escenarios que nosotros nos tenemos que plantear, pero hay muchísimos más. Y sobre todo ya si nos enfocamos en un contexto internacional, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube? ¿Qué pasa si las fronteras se cierran? ¿Qué pasa si de repente tengo un nuevo arancel? Tenemos que estar preparados y hacer proyecciones no solo para una situación A, sino para una situación A, B, C, incluso Z. Para ello tenemos que tener en cuenta además para todos estos escenarios que no solo basta con tener un macheo con lo que sería nuestra cartera de efectos, que por supuesto es imprescindible. Tenemos que añadir a toda la información que podemos tener en nuestra herramienta contable cosas que normalmente no se suelen reflejar en esta cartera de efectos, como puede ser todo el impacto de la fiscalidad, tanto a nivel que según el sector y según la empresa puede ser positivo o negativo. Sabemos que hay ciertos sectores que prácticamente se financian con lo que Hacienda les debe pagar.
Evidentemente, controlar los periodos de devolución de préstamos. Hay muchos préstamos que ahora mismo pues, te dan ciertos márgenes y tenemos que tener muy claro desde el momento uno con un sistema de alertas y con la suficiente antelación de cuándo vamos a empezar a pagarlos. Además, esto evidentemente se refleja también con los cuadros de amortización de préstamos y con los intereses que cada una de nuestras herramientas bancarias nos supone. Tenemos que tener muy controlado cuál es el impacto de nuestra financiación a largo plazo. Y de nuevo, insisto, porque es muy importante, no solo para un escenario, sino para cada una de las casuísticas que se puedan dar en la empresa. Pasando a los dos últimos puntos, nos parece importante poder recalcar el tener conocimiento y tener a mano todas las herramientas que nos puedan ayudar a salvar una tensión de tesorería. Comentábamos antes que lo primero cuando anticipamos una tensión de tesorería, lo primero que se tiende a hacer o lo que la mayoría de empresas tiende es, sabiendo mis partidas, ¿puedo negociar con mis clientes o con mis proveedores para salvarlo por mis propios medios? Si puedo, estupendo. Una de las cosas que creo que estaremos todos de acuerdo. Rocío, perdona, es que yo creo que debe haber algún tipo de problema con tu ordenador porque es que en algún punto de repente baja el sonido. No sé si tendrás algunos auriculares a mano que pudieran ayudar. Sí. A ver. No son los más bonitos del mundo. A ver. ¿Ahora me oís mejor? Ahora te oímos perfectamente. Estupendo. Muy Entonces, bien, muchas gracias. gracias a ti, Miguel Ángel, y disculpad a todos de nuevo, que esto puede ser un poco incómodo, disculpad. Dicho lo cual, hablábamos de las diferentes herramientas de financiación. Hay una cosa que es muy importante a nivel de la previsión de la tesorería, y es que una de las claves para poder garantizar el menor impacto posible de una tensión de la tesorería, y que es lo que todo el tesorero me pide, es: Rocío, yo necesito pedir dinero cuando no lo necesito, porque si lo necesito me va a salir muy caro. Entonces, sabiendo eso, que evidentemente es uno de los objetivos a cubrir, normalmente en función del sector, diferente tipología de empresa, relación con el banco, se sabe que son más o menos meses, pero digamos que de media suelen ser como mínimo 3 meses. Dicho esto, lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que ahora mismo hay muchísimas herramientas para poder hacer frente a estas tensiones de tesorería, y es negociación con proveedores, créditos bancarios, confirming, factoring, Monex, cash pooling. Esto es un reto muchísimo para las empresas, en el sentido de que cuando hablamos de grupos o ahora mismo que tenemos muchísimas cuentas bancarias, España con respecto al resto de países europeos, cada empresa, cada pequeña empresa tiene muchísimas más cuentas. Donde una empresa alemana o francesa tiene una cuenta bancaria, en España tiene 5. Tenemos muchísimo pool bancario. Entonces necesitamos tener el control de los saldos diarios de cada una de nuestras cuentas bancarias para poder anticiparlo. En este caso sí que me gustaría hacer hincapié en el nexo que tiene el cash pooling con respecto a la previsión y a la información y a la alimentación diaria de los datos. El no poder tener una previsión correcta de los saldos de nuestras cuentas bancarias con 4 días vistas, digamos, puede suponer un impacto a nivel de intereses de miles de euros, en el sentido de que si nosotros estamos viendo que tenemos una tensión de tesorería o un descubierto en una de nuestras cuentas y no podemos hacer un traspaso desde otra cuenta con los 2-3 días que puede llegar a traspasar o que puede conllevar este traspaso de dinero, los intereses evidentemente se nos van a disparar. En ese caso, nosotros recomendamos siempre tener una visión concreta de los saldos diarios de cada una de las principales cuentas bancarias de la empresa. Y el último punto es disponer de todas las visiones pertinentes. En este caso lo hemos hecho un poco, o digamos el título es un poco amplio, pero básicamente lo que queremos decir es:
La verdad es que ahora mismo las empresas tienen muchísimas unidades de negocio, tanto repartidas por el territorio nacional como internacional, por sectores de actividad. Tenemos diferentes unidades de negocio y necesitamos ver no solo en el momento actual cómo están las cuentas por separado, necesitamos ver el consolidado, necesitamos una visión tanto de vista de pájaro en el que lo estemos viendo todo, como una vista de hormiguita en el que tengamos el detalle de qué está pasando en cada empresa, en cada cuenta de manera detallada. No nos podemos confiar o conformar con una única visión. Y todo esto es muy importante que también lo tengamos de forma diaria. Necesitamos una visión por empresa que sea individualizada, unas consolidaciones no solo atendiendo a grupos o a denominaciones fiscales. Necesitamos tener tantas consolidaciones como nosotros podamos necesitar. Y también necesitamos que esta sea muy intuitiva. Esto lo hemos remarcado en este punto porque cuando estamos hablando de empresas con diferentes núcleos de actividad, unidades de actividad, diferentes filiales, entra en juego una cosa que para la tesorería, y imagino que a vosotros os está pasando muchos, es el compartir la información. Es decir, a día de hoy nosotros sabemos cómo está esta empresa, imaginemos que somos el tesorero de una filial de un grupo. Estupendo, pero lo que yo necesito es entenderme con el tesorero, mm, mi homólogo en Italia, mi homólogo en Estados Unidos, mi homólogo en Reino Unido, mi homólogo en Alemania, y esto a veces no es tan sencillo o directamente con nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para poder transmitir y explicar esta información a gerencia. Esto normalmente es a través de Excel y no se llega a entender o nos lleva mucho tiempo entenderlo. Por eso cuando nosotros estamos juntando información es muy importante que la manera de interpretarla sea muy sencilla. Hasta aquí, digamos, hemos intentado responder a las que son las 6 cuestiones, las grandes 6 cuestiones que a nosotros se nos plantea y que se nos pide solventar. Y, evidentemente, las claves que nosotros creemos que son necesarias para poder dar respuesta. Ahora bien, esto es muy bonito, Rocío, me encanta, maravilloso, pero no es tan fácil. Tenemos retos y tenemos desafíos para poder hacerlo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como mucho, tengo un departamento o una persona o dos de administración o un departamento de administración en el que se dedican toda la mañana a hacer esto. Me conecto a cada uno de los bancos, me conecto a cada una de las entidades, pero esto lo puedo hacer una vez al día como muchísimo. Y en una empresa de aproximadamente unas 10 cuentas bancarias, hemos estimado que la inversión en tiempo es de unas 2 horas al día, en un contexto en el que los recursos cada vez son más reducidos. El reto es mayúsculo. Esto además, la gestión diaria normalmente se hace a través de Excel. Hablo en primera persona en este caso. Es el mayor aliado y peor enemigo de, creo, cualquier persona del departamento financiero. Porque igual que te proporciona una red de recursos ilimitados y una capacidad de funcionalidades prácticamente ilimitada, también nos estamos encontrando con el bien, ¿cuál es la fórmula que he arrastrado y que no me encaja? Y es jugar al escondite. ¿Dónde está la aguja en el pajar? ¿O dónde está la coma que no encaja? ¿Dónde está el cero que de repente falta o sobra? Y esto evidentemente es un reto o un desafío cuanto menos importante. Además, con respecto a estos excels, normalmente se derivan o se traducen en unos macros que, aparte de no ser siempre los más fáciles de comprender, también son muy pesados a la hora de compartir. Es decir, no se pueden hacer un email y normalmente se traducen en vamos a tener una reunión de 2 horas en las que yo tengo mi Excel a la que, por supuesto, solo yo puedo acceder porque si accedes seguramente me vayas a descuadrar las fórmulas. Te imprimo un informe y durante 2 horas nos sentamos y te lo explico. Evidentemente, ahora mismo tenemos muchísimos retos y no tenemos tanto tiempo por extensión.
Además, y aunque tenemos unos equipos súper capaces y súper profesionales, somos humanos. Tenemos una tasa media de error de un 25%, pero porque es lo que decimos, ¿dónde está la fórmula que he arrastrado? ¿Dónde está la coma? De repente me he equivocado al poder conectarme a un banco y consultar los saldos, he consultado con el de ayer, no lo tengo claro, no sé qué es este concepto. Hay mucho margen de error. Y esto evidentemente no nos hace unas buenas previsiones, no nos da una visión clara de realmente cómo no está nuestra tesorería y por lo tanto nuestra empresa. Y luego hay muchísima dependencia departamental para la visión clara de la tesorería. Esto tiene dos focos. Evidentemente, y ahora mismo imagino que es la pelea en la que estáis inmersos muchos de vosotros, necesitamos la comunicación departamental para hacer presupuestos. Pero también es muchísimo más fácil, por una parte, cuando hablas con un departamento, de hablar, vale, el próximo año, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es nuestra previsión con respecto a departamento de compras, de ventas? Vale, y luego, evidentemente, se traduce en una previsión de forecast con respecto a los plazos. Bien. Pero es que además necesitas darle datos al departamento para que ellos puedan decir esto no es posible, esto sí es posible. Y luego además, esto se traduce, y estaremos de acuerdo, en reuniones con departamentos de qué está pasando. Oye, José, financiero, necesitamos saber una performance del departamento de ventas. Es el más evidente de todos. Cómo está creciendo, etcétera, tal. Necesitamos tener unas gráficas que realmente reflejen el rendimiento, la evolución de lo que para nosotros es importante. Nosotros tenemos una empresa enfocada en el sector de turismo, digamos, de viajes, que es increíble el grado de granularidad, disculpadme, que llegan a tener para precisamente saber por dónde está el goteo. Entonces, es muy importante que a la hora de que analizar el gasto, el pago y el cobro de cualquier departamento lo podamos tener metrizado. Y luego también muchas veces, yendo al último punto, nos deja una incompatibilidad con respecto a la visión de empresa y de grupo, es decir, por filial y por grupo. Normalmente se tiende a una visión por empresa y la de grupo, pues bueno, cuando podemos o cuando realmente nos están tocando decir, oye, necesitamos el informe ya. Y aparte, con esto nos encontramos con la situación de un viernes por la mañana nos piden un informe, pasamos todo el día haciendo un informe, pero cuando el lunes, pero si la persona que nos lo ha pedido, por lo que sea, no lo ha podido ver, se encuentra con un informe el lunes por la mañana que está totalmente obsoleto. Entonces, son muchos los retos que implican el poder tener estas claves para la correcta gestión de la tesorería. En ese aspecto, por supuesto, entra nuestra propuesta de valor, la cual, digamos, se basa en 4 puntos fundamentales. Primero, la conectividad y la fiabilidad. Una de las cosas que decíamos nosotros es que tenemos que tener la información en tiempo real. Evidentemente, necesitamos saber qué está pasando en el momento actual, qué está pasando en cada uno de nuestros bancos, qué está pasando en cada una de nuestras herramientas, porque ahora ya no nos encontramos en un contexto en el que solo tenemos bancos, tenemos pasarelas de pago, tenemos herramientas de gastos, tenemos muchísimas herramientas. Entonces necesitamos verlo todo unificado en un único sitio para ser ágiles. Nosotros además también apostamos por la inteligencia artificial en el sentido en el que todo lo que está pasando en nuestros bancos o en nuestras diferentes herramientas de apoyo se analiza y se clasifica automáticamente gracias a un algoritmo personalizado para cada una de las herramientas. Y como comentábamos antes, nos conectamos con cada una de las herramientas, ya no solo de pasarelas de pago vinculadas más al momento, sino para proyectar este futuro, también nos conectamos con las diferentes herramientas de facturación, contabilidad, ERP, para que podamos hacer esta previsión de manera automática y sin error. Y por último, también permitimos a las empresas una fijación o la posibilidad de tener estas previsiones, este forecast, evidentemente que se puede hacer a través de una traducción de un PIG, y la corrección automática de estas previsiones con respecto a la realidad, es decir, la corrección de las desviaciones, el análisis de las desviaciones en tiempo real. Entonces tenemos los dos primeros puntos, conectividad y fiabilidad.
Y luego tenemos el análisis y la anticipación. Decíamos que era súper importante el poder tener o poder pedir dinero cuando no lo necesitamos. Para eso necesitamos tener muy claro qué va a pasar con nuestra empresa en el futuro y no solo para un escenario, sino para cada una de las situaciones que se puede dar, ya no solo en mi empresa, sino en mi contexto. ¿Qué pasa si de repente mi competencia hace una ronda de financiación brutal, hace un nuevo producto que realmente me ataca directamente, que su apuesta de valor sube? Evidentemente, eso es una información que vosotros sabéis y entonces tenemos que tener muy claro qué puede pasar con nuestra empresa para todos estos escenarios. Además, es muy importante poder seguir unos KPIs, unos ratios, cuál es nuestro riesgo vivo, cuáles son nuestros periodos de cadencia, cuáles son nuestros periodos de retraso, nuestra tasa de morosidad, cuál es nuestro... ¿cuándo nos estamos quemando? Ahora no me sale en inglés, perdonadme. Pero realmente necesitamos tener todas estas métricas y sobre todo, como comentábamos antes, necesitamos que sea una cosa visual, que se entienda, que tengamos acceso desde cualquier momento y que no estemos obligados a tener que depender, y más en este momento en el que nunca sabemos dónde vamos a trabajar mañana, la información donde sea y cuando sea. Evidentemente, Agicap es una solución en nube para que sea compatible con las diferentes herramientas de contabilidad, de facturación, de pagos, etcétera. Y además, alineado con que sea muy visual y que sea disponible en todo momento, también tenemos que ser capaces de crear informes personalizados. Al fin y al cabo, lo que comentábamos, ¿no? La problemática de a día de hoy es que me tocan a la puerta y necesito tener la respuesta prácticamente al segundo. Y esto nos pasa a nosotros mismos en Agicap, en el departamento financiero. Tenemos X, podemos, sí, no, y entonces necesitamos hacer un informe, un gráfico, unos datos que respondan al segundo. Y sobre todo que sea una herramienta que se adapte a nosotros como empresa y no a la inversa, que sea acompañada, que sea guiada, que ayude, que realmente se entienda el problema que puede tener y cuál es el aporte de valor que nosotros podemos gestionar. En ese aspecto, digamos, serían los aportes de valor de Agicap. Sí que es verdad que a mí lo que más me gusta de Agicap es la personalización. Es decir, es una herramienta que evidentemente está basada en dar a los financieros la visión y a los directores generales, disculpad, la visión de cuánto dinero tienen ahora, por dónde está entrando, por dónde está saliendo el dinero y la visión de cuánto tienen ahora y cuánto van a tener en los próximos días, semanas, meses, no solo para un escenario, sino para cualquiera de ellos. Y una vez que tenemos eso fijo, tenemos eso claro, lo que vamos a hacer es trabajar y entender muy bien con cada una de las empresas cuál es su complejidad, cuál es su manera de estructurarse, cuál es, si tienen una filial es complicada, trabajan todas igual, cómo podemos trabajar y personalizar nuestra herramienta para para los retos que cada una de ellas puede tener. Y entonces ahí es donde tenemos un equipo dedicado al cliente que para mí, y hablo de nuevo a título personal, es lo más clave del éxito de Agicap. Luego Rafa imagino que nos dirá también su opinión. Rocío, Entonces, perdona, tal y como habíamos quedado, te aviso que quedan como 15 minutos para que puedas ajustar los tiempos de la presentación. estupendo. En ese caso, nosotros, muchísimas gracias Miguel Ángel, prácticamente hemos terminado. Y simplemente para recalcar, nosotros damos una visión en tiempo real, una previsión inteligente gracias a nuestra inteligencia artificial y a la conexión con las diferentes herramientas de contabilidad y facturación. Simultaneidad de escenarios. Podemos crear tantos escenarios como queramos y compararlos con la total libertad que necesitemos. Y tenemos una visión global, ya no solo por unidad de negocio por filial, sino también a nivel global. Y luego tenemos la capacidad de generar informes sencillos y exportables, así como KPIs, como la posibilidad de pagar, incluso desde nuestra GICAP se puede pagar las facturas y sobre todo tener un soporte personalizado para hacer los grandes insights de lo que sería nuestro aporte de valor. Dicho lo cual, por supuesto, creo que además si no lo hemos hecho lo haremos en breve. Nosotros, si os queda una duda, queréis saber más sobre nosotros, os invitamos a que hagáis una demo personalizada
con nuestro equipo que realmente entenderá muy bien vuestro negocio, os hará muchas preguntas para saber hasta qué punto os podemos ayudar y luego haremos una demo que prácticamente es como crear cuenta y empezamos a trabajar juntos totalmente gratuito, por supuesto, para ver hasta qué punto podemos ayudaros. Y en este caso, nosotros hemos pedido a Rafa. Rafa, no sé si te puedes conectar la cámara y el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A Rafa, CEO y fundador de TribuApp, como para que comparta un poco su experiencia. Y en ese caso, queríamos preguntarte, Rafa, cómo era, o sea, por qué es importante para ti la gestión de la tesorería, digamos, para empezar. Claro, nosotros, bueno, contextualizo un poco rápido qué es lo que hacemos para que veamos un poco la dimensión del problema, ¿no? Nosotros somos una startup que nos dedicamos básicamente, somos una plataforma digital que ayudamos a los propietarios de oficinas y locales comerciales a generar una mayor rentabilidad de sus activos inmobiliarios con una simple transformación de sus espacios a coworkings, ¿no? Y conectamos estos mismos espacios con empresas, empleados y autónomos que buscan un espacio para trabajar. Entonces, claro, nos encontramos en un contexto donde nosotros tenemos muchas oficinas, tenemos muchos clientes, ¿no? Y teníamos un poco de descontrol, ¿no? Es decir, oye, ¿qué está pasando aquí con los cobros, con los pagos? A nivel de startup, a nivel de definición, es una empresa de alto crecimiento, ¿no? Donde hacemos una apuesta muy importante a nivel de tecnología y que suelen ser empresas de financiación, ¿no? Financiación privada, pública, bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de previsión de caja es algo muy importante, ¿no? Porque, como hay un dicho, ¿no? Que es que una startup vive y muere de caja, ¿no? Es decir, bueno, todas las empresas también, ¿no? Lo que pasa es que tienen más facilidad para entrar o para acceder a financiación bancaria, lo que sea, ¿no? Una startup, pues con el tema vales, track y demás, lo tiene más complicado, ¿no? Entonces, para nosotros el reto más importante es, uno, anticiparnos a todo el tema de las previsiones de caja, ¿no? De la necesidad de caja. Dos, ver indicadores, sobre todo, de que estamos impulsando el crecimiento del negocio, es decir, no podemos estar parados y tenemos que ser conscientes de que vamos mejorando métricas, vamos mejorando ingresos, que estamos, bueno, que somos muy eficientes con el gasto que estamos teniendo, ¿no? Controlar sobre todo las fuentes de financiación, nos estamos apalancando mucho, nos estamos apalancando poco. Supervisar el tema de inversiones en marketing, inversiones en producto, el tema morosidad, como bien decía Rocío. Entonces, para nosotros este es un poco el reto, ¿no? Que tenemos en Tribu. Y muchísimas gracias, Rafa, súper importante además. Y en este aspecto, para ti, con respecto a cómo lo hacíais antes, te ha supuesto el poder utilizar Agica para esto y solventar algunas de las claves con las que te has podido sentir identificado? Claro, pues antes era una batalla continua, ¿no? Como mostrabas antes el ejemplo con el Excel. Yo lo que hacía es saldo inicial de mes, saldo final de mes y empezar a darle, bueno, sentido a todos los gastos, ¿no? Hacía mega categorías para ver un poco una foto finish de cómo iba el negocio, pero bueno, el tema es que costaba mucho identificar los pagos, requería muchísimo tiempo, ¿no? Y al final considero que es muy importante pues, el costo de oportunidad, ¿no? Si estás haciendo esto, dejas de hacer otras cosas tal vez más importantes. Estupendo. Y para ti, o sea, ¿qué es lo que, o cuál ha sido el mayor aporte de valor de decir, pues para mí lo más importante de Agicap ha sido al final lo que comentábamos, ¿no? Tenemos un abanico de funcionalidades y de apuestas de valores diferente. Entonces, para vosotros, ¿cuál ha sido la más importante, digamos? Yo te diría el ahorro de tiempo, porque es pum, inmediato. Dos, clasificación de pagos, es decir, yo sé todos los días los clientes recurrentes los tengo clasificados por oficinas, por ejemplo, ya sé que me han pagado, sé qué oficinas, sé el estado de facturación de cada una de las oficinas. Te diría el tema visual, es decir, para mí considero que es muy importante que análisis complejos o información un poco más compleja se pueda explicar de manera gráfica, intuitiva, a gente que no tiene pues tanta información o tanta experiencia en el sector, ¿no? Que puedes explicar, oye, me estamos gastando esto y hemos gastado demasiado en esta partida, que sea intuitivo, que sea fácil de explicar, ¿no? Y yo te diría esto, ahorro de tiempo y sobre todo el tema de clasificación de los pagos y de los ingresos es clave. Y para vosotros en este momento de crecimiento, el tema de los escenarios, El tema de los cómo escenarios. tomáis las decisiones?
Totalmente, es decir, como he dicho antes, anticipación, ¿no? Nosotros tenemos un worst case escenario, un escenario optimista, ¿no? Y sí, claro, al final vamos haciendo partidas de, oye, podemos contratar a una bestia de persona en marketing, por ejemplo, una bestia, no sé qué, que sí que es un poco más de estrés de caja, ¿no? A nivel de sueldo y demás. Entonces, tenemos estos escenarios contemplados, qué pasaría en el mejor escenario, qué pasaría en el peor escenario y sobre todo controlar el tema de cuántos meses de vida tengo, ¿no? Con la caja que tengo, cuánto dinero estoy quemando, los indicadores, por ejemplo, son muy importantes, ¿no? Entonces, es una partida clave, sobre todo a nivel de estrategia, ¿no? De decir qué podemos hacer, cómo podemos invertir más, cómo le podemos dar... bueno, sí, súper importante. Perfecto. ¿Y alguna anécdota, algún decir, no sé si esta quizá te pilla por sorpresa? Decir, buah, pues menos mal que tuve a Jica porque si no... uf". Bueno, te diría, es que yo lo que me he dado cuenta, con la poca experiencia que tengo, y desde mi humilde opinión, que el tiempo es oro, ¿vale? Entonces, yo recuerdo estar todos los cierres de final de mes, me podía pasar 3, 4 horas discutiendo y peleándome con el Excel para ver todo el tema de previsiones, para ver todo el tema de gastos y demás, y al final te das cuenta que todo lo que es monótono, todo lo que es rutinario, mecánico, hay que externalizarlo, es decir, o lo hace una plataforma como sois vosotros, o, bueno, y es que yo no considero otra mejor opción, ¿no? Porque al final, si no, es decir, estar con el Excel 3 horas y demás no aporta valor a nadie. Al final, lo que aporta valor es la decisión que tomas en base a la información que tienes. Entonces, teniendo esto en cuenta, claro, mi consejo le diría, ¿no? A la gente que no está utilizando SGCAP o que se sigue peleando con Excel es, oye, todo lo que el costo de oportunidad, ¿no? Si tú puedes aportar más valor haciendo otras cosas que haciendo esto, deja esto en manos de alguien o algo que te pueda ayudar a agilizar el proceso. Genial, pues muchísimas gracias, Rafa. Yo creo que además súper interesante poder de una empresa que además que está creciendo tanto y que realmente si no vosotros, si vosotros no tenéis necesidad de saber qué está pasando en vuestra empresa, ¿quién no lo tiene, no? O sea, este control Total. para potenciarlo. En este aspecto, como nos quedan unos 10 minutos justillos, creo que sería interesante el poder pasar a preguntas y comentarios. No sé qué os parece, Rafa, Miguel Ángel. Me parece perfecto. Muy bien, estupendo. Pues sí, hay una serie de preguntas por parte del público. Hay algunas que van dirigidas a ti, Rocío. La primera es cuando has estado hablando de la conexión bancaria. Ujú, Lógicamente, si se conecta con todo tipo de bancos, también bancos extranjeros, ujú. pensando en una internacionalización que ahora mismo en la mayoría de las empresas se está produciendo. ¿Y realmente Ujú. cómo funciona esto? Estupendo, súper buena pregunta. Muchísimas gracias. Nosotros, al ser una herramienta europea, nos conectamos con todos los bancos europeos. Dicho lo cual, si también con varios americanos, tendríamos que verlo, pero para todos aquellos bancos con los que no nos conectamos, porque cómo nos conectamos respondiendo a la otra parte de la pregunta, nos conectamos gracias a la normativa europea, gracias a la norma PS2, en la que utilizamos conectores bancarios, los mejores de cada uno de los países y líderes en Europa, para que todos los datos que nosotros podemos ver en Agicap estén y tengan la mayor seguridad posible. Dicho lo cual, esto es lo que utilizamos para poder tener conexión con todos los bancos europeos. Tenemos más de 300. Y luego para algunos bancos que están fuera del continente europeo, lo que hacemos es una adaptación para que puedan volcar y visibilizar en cuestión de clics todo lo que pasa en estos bancos también en Agicap. Y toda la categorización de flujos se aplica igualmente. Bien. Entiendo, Rocío, que lógicamente trabajaréis con todo tipo de divisas si tenéis en cuenta el tema del tipo de cambio.
Todo tipo de divisas al final, y de hecho una de las cosas que nuestras empresas que trabajan con divisas utilizan más es una visión consolidada no solo por un tipo de divisa, sino también por varios tipos de divisa, y además también se generan muchos escenarios con respecto al tipo de cambio. Ahora sabemos que hay muchas fluctuaciones y para ciertas empresas tiene un impacto más o menos significativo el que pueda haber estos tipos de cambio en las divisas. Así que sí, por supuesto. Muy buena pregunta, además, porque no lo habíamos comentado y es súper importante. Una pregunta para Rafa. ¿Realmente cuándo os disteis cuenta de que TreeWap en TreeWap debéis dar el salto desde esa situación que tenéis de control o de descontrol a través de los Excel a una herramienta como Agicap? Es muy buena pregunta. De hecho, yo me encuentro en esta situación cuando veo que necesito tomar decisiones en base a información más detallada, ¿vale? Yo comparto muy bien con Rocío el tema del error humano, ¿no? Que no podía depender incluso de mí mismo de tomar una decisión en base a estudios que pudieran pues, tener errores, que pudieran tener fallos de información o falta de información. Entonces, en el momento que vi que estaba destinando mucho tiempo a esto y que no podía tomar unas decisiones con este grado de información extra y adicional que considero que era muy importante, decidimos hacer el cambio, porque cada vez, a medida que vas creciendo, las decisiones que tomas tienen más impacto en la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya esté tomar ciertas decisiones que cada vez cuestan más dinero, que puedes perder más dinero y demás, es importante tener toda la información. Entonces, me di cuenta en ese momento. Bien, hay otra pregunta, Rocío. Dicen si esto es un paquete completo o va por módulos. Es un software personalizable en el sentido de, más que no va por módulos porque nosotros estamos enfocados en la tesorería. Y entonces, a partir de ahí tenemos muchas funcionalidades. Evidentemente, cada empresa necesita unas y entonces lo que hacemos es, primero vemos la demo juntos precisamente para ver cuáles son las funcionalidades que aportan valor a cada cliente. Y a partir de ahí lo que se hace es, se define un paquete más o menos ad hoc para ver en función de las necesidades cuáles las funcionalidades que pueden solventar esa potencial mejora en la gestión de la tesorería. No sé si he respondido a la pregunta. Muy bien. Hay otra pregunta más. Lógicamente, todo este tipo de herramientas, muchas empresas lo que buscan es que estén conectadas con el ERP. Y es ¿con qué ERPs habéis o tenéis la conectividad vosotros? Nosotros somos compatibles con todos los ERPs del mercado, en el sentido de que hay herramientas o ERPs que son muchísimo más cloud o están en la nube y entonces la conexión con ellos pues puede ser más ágil. Pero para aquellos RPs que a lo mejor son un poquito más obsoletos o que por lo contrario son muy buenos en un sector, porque en España tenemos muchos RPs verticalizados y líderes por sector y entonces pues son más concretos. Nosotros lo que hacemos es encontrar la manera de conectarnos con ellos para que con el menor esfuerzo posible podamos hacer esta proyección de la cartera de efectos. Los más utilizados, evidentemente, pues NetSuite, Sage, Odoo, Holded, Factusol, Contasol, hay una amplia variedad en lo que al mercado se refiere. Rocío, conectado con la pregunta que te he hecho anterior sobre si era un paquete o por módulos, me aumentan la pregunta y me dicen que si al ir por funcionalidad, que cómo va el tema de precios. Es un tema Perfecto. siempre sensible. Normal. No podemos hablar de precios porque no sé hasta qué punto, o sea, esto es una cosa que como se hace a medida, se tiene que ver. Nosotros sobre todo vamos por funcionalidades y por números de cuenta bancarias. Nuestra suscripción, digamos que parte de unos 100 euros al mes, pero partiendo de eso, porque nosotros tenemos tanto clientes muy pequeñitos, es decir, pues un negocio de barrio,
como podría ser pues, un restaurante, una panadería, hasta empresas de un tamaño bastante más significativo, es decir, con delegaciones diferentes en países, con diferentes cuentas bancarias, con diferentes divisas, con necesidad de hacer operativas como pues diferentes consolidaciones. Entonces, en función de eso va variando. Si están interesados, podemos coordinar una llamada. He dejado mis datos de contacto aquí, además, por si acaso hay alguna pregunta que se queda en el tintero, no duden en contactarnos para que lo podamos ver. Y, de hecho, hemos pasado un link que lo que no sé si, Miguel Ángel, lo podemos compartir con el resto de asistentes para que desde ahí ya puedan reservar una reunión. Creo que lo he compartido por el chat. Sí, hay un tema y es que, bueno, lo que es el webinar es grabado. En unos días se lo haremos llegar a todos los inscritos en el webinar y entonces lo que podemos hacer es en ese mismo correo de envío se les remitirá el link que nos ha dado, Estupendo. ¿vale? Perdona ahí. Entonces, Sí, simplemente perdona. eso, sí, que si hay alguna duda con respecto al precio y queremos hoy una empresa interesada concretamente, que no deben contactarnos, que vamos a ver cuál sería el precio para ellos. Ok. Hay otra pregunta y es cómo aseguráis los datos de claves de bancos, de acceso a bancos en vuestra aplicación. Perfecto. Nosotros con la seguridad tenemos diferentes capas. Al final estamos hablando con temas muy sensibles y aparte al ser y estar controlados por auditorías europeas tenemos diferentes capas. Por una parte, nosotros nunca tenemos acceso a los datos bancarios, es decir, los datos bancarios vienen a nosotros, pero nosotros luego, si queremos ver lo que hay en una GCAP, necesitamos que el cliente nos firme una autorización, por una parte. Luego, todo el dato que nosotros almacenamos, digamos que trabajamos en un sistema nube, evidentemente, pero que está protegido con dos capas de algoritmo que básicamente está inspirada o que está prácticamente copiada de lo que utilizan los principales bancos europeos. Una pregunta que también suele surgir en casi todas este tipo de presentaciones es ¿cuál es el tiempo medio de implementación de esta herramienta? Súper buena pregunta también. En función de la complejidad de una empresa, nosotros de media serían unas 3-4 sesiones de media hora. No sé si esto además, Rafa, tú nos puedes echar una mano, que imagino que irías por ahí. Y entonces esto puede ser pues un par de semanas, 3, hasta un par de mesecillos como máximo para poder decir, vale, ya tengo la herramienta totalmente implementada. En este aspecto hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que la implementación se hace de manera conjunta siempre con el cliente. De tal manera que cuando se ha terminado la implementación, la parametrización, porque es un trabajo conjunto de GCAP y el cliente para que realmente se adapte lo máximo posible la herramienta a lo que necesita el cliente, se deja unas 2 semanas solo. Entonces, para que vea si hasta ahora entiende todo, si tiene alguna duda, si no, si hay que repasar algo. Y entonces, en el momento en el que pasan estas 2 semanas, se tiene una nueva reunión de, oye, ¿cómo te sientes? Si hay una cosa que quieres que volvamos a ver, ¿tienes alguna duda? Repasamos algo. O sea, realmente es una atención muy personalizada, digamos. Y hay una última pregunta que no quiero dejar en el tintero, Rocío, y es que si vuestra herramienta ayuda a gestionar la divisa y si se pueden llegar a hacer gestión de seguros de cambio desde ella. No, pero o sea, a día de hoy es uno de los ámbitos en los que estamos mejorando. Al fin y al cabo, nosotros somos una empresa que nació hace 6 años y el año pasado levantamos nuestra última ronda de financiación de unos 100 millones de euros y entonces, de dólares, disculpad, está enfocada precisamente a mejoras de este tipo, porque además uno de los mercados en los que estamos haciendo mucho hincapié es Reino Unido y evidentemente el tema del cambio de divisa va a afectar de manera más significativa a todo lo que sería el potencial de AGICAP. Pues estupendo, con esto concluíamos las preguntas. Bueno, por un lado, indudablemente dar las gracias a Rocío y a Rafa por vuestras presentaciones, a GICAP por lo que es la preparación del evento. A mí siempre al final me gusta resaltar algunas ideas de las que han salido en la presentación. Yo creo que el tema de las inquietudes que nos ha trasladado Rocío en las empresas ha estado muy interesante, desde el tema de la conversión de los PIGA en forecast, el tema de la agilidad en la toma de decisiones gracias al real time de la información,
la importancia de la segmentación y conocimiento de nuestros clientes y proveedores, el tema de garantizar la viabilidad de las empresas mediante un correcto análisis de escenarios, luego todo el tema de optimizar todas nuestras opciones internas de gestión, de tesorería, como pueden ser cash pooling, payment factory, supply chain finance, confirming, todo lo relativo al working capital, y todo el tema de lo de las diferentes visiones de la tesorería de la empresa con la necesidad de que sean intuitivas, o sea, una interpretación sencilla de lo que es la información. Ha habido una frase que ha comentado Rafa que yo me he tenido que apuntar, que creo que lo resume todo, ¿no? Y es que el valor se tiene por las decisiones que se toman y esas decisiones siempre son en función de la información que se tiene. Creo que es fundamental poder llegar a tomar buenas decisiones y para eso es fundamental tener buena información y para eso es fundamental tener un buen sistema que te la proporcione. Yo por mi parte nada más. Como os he dicho, agradecer a Rocío, a Rafa y a GICAP este evento que ha estado francamente interesante y tan solo deciros, bueno, dar las gracias indudablemente a la audiencia y tan solo deciros que os esperamos el miércoles que viene en un nuevo webinar de Asset. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.